Bienvenidos a Entre Letras y Milagros. Hoy nos hemos aventurado a traer la historia completa de David en la Biblia. Una historia ligada a la prosperidad y la ruina de una nación llena de hazañas heroicas y resultados trascendentes que se desarrolla en un contexto de intervención divina y lucha humana. Atrápense mientras profundizamos en la vida del gran rey, el más poderoso de los guerreros y un hombre que grabó su legado en los anales de la historia. Abraham, el progenitor de un gran linaje, entró en los anales de la historia, marcado no por su legado, sino por la fe infalible que depositó en Dios. Sus descendientes soportaron la carga de su creencia. Uno de ellos fue David, segundo rey del Reino Unido de Israel y Judá. Reinó desde un comienzo humilde, elevando a los israelitas a un cenit sin precedentes. El viaje de David comenzó en la pequeña ciudad de Belén, marcada inicialmente por la oscuridad y el trabajo. Se ganó su lugar entre los anales de la historia bíblica, participando en algunos de los incidentes más críticos que enfrenta la nación de Israel y también a través del servicio leal al rey Saúl, el primer monarca de Israel. Fue en medio de los alrededores de Belén que el joven pastor fue ungido rey por el profeta Samuel, marcando el advenimiento de un periodo tumultuoso en los anales de Israel. La experiencia del pastoreo introdujo a David en el concepto de liderazgo. Aprendió a ser valiente, estimable, compasivo y cultivó una camaradería con Dios. Su vida pareció dar un giro brusco cuando superó a un Goliat de más de 9 pies de altura, con 5 piedras y una honda. El triunfo de David sobre Goliat capturó los corazones de los israelitas y catapultó su popularidad. Este acto de asesinato de gigantes sentó las bases para su futuro ascenso y le garantizó una posición estimada dentro del reino. En el contexto de la creciente popularidad de David, comenzó a acumularse un abismo inexplicable entre él y Saúl, un hombre al que una vez profesó lealtad y respeto incomparables. La envidiosa locura de Saúl vio a David entrelazado en una red de relatos que iban desde hazañas de batalla, amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, hasta el amanecer de una vendetta encubierta. En un incidente conmovedor, la creciente popularidad de David llevó al rey Saúl a atacarlo. Disfrazada como un acto de gobierno, la verdad, el miedo irracional de Saúl a David se volvió cada vez más pronunciada, empañando el reinado de Saúl y reforzando la lealtad, la valentía y el apoyo popular de David. La implacable búsqueda de Saúl marcó un sello de inquietud, estoicismo y paciencia firme en David. Su negativa a matar a Saúl cuando tuvo la oportunidad destacó su obediencia inquebrantable a Dios y su adhesión a los principios de justicia. Este hombre de valor, irrevocablemente ligado a su destino, vivió su vida sabiendo que su destino no era solo suyo, sino entrelazado con la nación que él dirigiría. El rey David ascendió al trono, uniendo los reinos de Israel y Judá, transformando una nación dividida en una potencia mundial masiva. Amplió las fronteras de su reino, estableció Jerusalén como su capital y fortificó su patria contra sus enemigos. Su reinado profusamente intrincado, sin embargo, fue ensombrecido por la maldición inculcada en su linaje por la seducción de Betsabé. Este hijo de Jesé, conocido por su rectitud y popularidad, cometió un acto tan repugnante que las consecuencias dejaron una nube oscura sobre sus descendientes y su memoria. El pecado de David abrió un abismo de tinieblas que se tragó su otrora pacífico y floreciente reino. Las repercusiones de sus acciones llevaron a una vida plagada de luchas internas, rebeliones y pérdidas personales. Sin embargo, en medio de toda tribulación, la fe profundamente arraigada y el amor de David por Dios siguieron siendo un faro ininterrumpido de inspiración. En el desenlace de su vida, David fue testigo de la división de su reino entre sus hijos, el dolor de la separación de Betsabé y las rebeliones iniciadas por sus ayudantes de confianza. Independientemente del enorme caos y el desgarrador dolor personal que enfrentó, fue el pastor de Belén, que cantaba y rasgueaba arpas, quien inquebrantablemente abordó cada desafío, dejando su historia elogiada durante innumerables generaciones. Sin embargo, incluso después de haber sido arrojado a un estanque fangoso de desgracias y errores,
La personalidad de David irradió una cualidad divina de perdón y remordimiento. En la ilustre crónica de su vida, no fueron los episodios abatidos los que florecieron para definirlo, sino que las crecientes olas de renacimiento y la visión de un rostro empapado de lágrimas levantaron el cielo y dejaron marcas indelebles en las generaciones venideras. David, en sus días de morir, encomendó a su hijo, Salomón, la construcción del Templo Santo en Jerusalén. Es fundamental en la historia de David, ya que indica un espacio donde podrían residir sus errores y su fe inquebrantable en Dios. Su vida, iluminada por un amor intrínseco a Dios, fue de fe intachable, pasión implacable y profunda sabiduría. Hoy, David vive en los anales de la historia bíblica, un rey, un poeta, un guerrero, un pecador, un penitente y un hombre según el propio corazón de Dios. Esta historia se convierte en numerosos paralelos que pueden atraerse a nuestras propias vidas. Lecciones de fe, fuerza, coraje, humildad y el poder del perdón cogitan dentro de la vida de uno de los siervos más venerados de Dios. El cuento de David en la Biblia se erige como una encarnación atemporal del espíritu humano y la intercesión divina, un recordatorio de victorias y errores, triunfos y tribulaciones, ascenso y caída. Y quizás más significativamente, es la historia por excelencia de un hombre que busca la aprobación divina, disminuyendo frente a la tentación, y aún así, resucitando a través de la gracia duradera de Dios. El impacto que dejó en el reino se extendió mucho más allá de sus años, y su legado permanece grabado en el corazón herido, pero divinamente elevado, de su pueblo. Vive no solo en los anales de la historia, sino también en los versículos de los salmos que escribió, un faro de esperanza, intervención divina y fe inquebrantable. Así, la historia de David en la Biblia se desenvuelve como una narración de proporciones históricas, captura vibrantemente dentro del colorido tapiz del drama humano, agitando heroicidad, fe impávida, amor tempestuoso y profunda humildad. Desde la humilde aldea pastora de Belén hasta la grandeza del trono israelita, David atravesó un camino de redención guía donde emerge no como un faro de poder, sino como un epítome de dedicación, resiliencia y fe inquebrantable. Las preguntas y las revelaciones divinas en la vida de David son recordatorios perpetuos para todos nosotros, que trascienden las barreras del tiempo y el espacio. Su historia nos recuerda la belleza de la pura humildad, la importancia de valorar a los demás más que a ti mismo, y la poderosa verdad de que incluso las personalidades más defectuosas pueden buscar la redención, pueden acceder a la casa del tesoro de la gracia de Dios. La vida y los tiempos de David son una exploración profunda de la locura humana, la tenacidad de la voluntad y el espíritu eterno para luchar por la reparación. Mientras bajamos las cortinas de la historia completa de David en la Biblia, que su vida sirva de luz en nuestros caminos, iluminando nuestro viaje hacia una existencia más noble y piadosa. Un hombre de hazañas extraordinarias y errores monumentales. Un líder de valor inigualable y profunda humildad. Un poeta que capturó la esencia de la relación del hombre con Dios. La vida de David en la Biblia captura la gama de la experiencia humana, con toda su belleza y miseria, su alegría y tristeza, sus triunfos y fracasos. Recordemos la historia de David, un pastor, un asesino de gigantes, un rey, un hombre que pecó, pero su fe permanente en Dios transformó esos pecados en instrumentos para su redención. Es esta notable transformación, de un humilde pastorcillo al rey más grande de Israel, la que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Ya sea el meteórico ascenso de David del anonimato a la nobleza, o los fascinantes cuentos de sus triunfos y pruebas, la historia de David en la Biblia deja una profunda huella en nuestras vidas. Sirve como testimonio permanente del poder duradero de la fe, la resiliencia y la gracia ilimitada de Dios. En todos los momentos de su vida, David permaneció profundamente conectado con Dios. Sus salmos, las efusiones musicales de un corazón en sintonía con el amor y el perdón de Dios, forman parte integral de su legado. Inmortalizado en sus canciones, estaban su gratitud y alabanza por aquel que lo sacó de la oscuridad de la pastoral a la exaltación de un reino. La vida de David,
El hombre, según el corazón de Dios, terminó en oscuridad, a caballo entre los reinos de profunda aclamación y trágico fracaso. Sin embargo, en medio de los errores y juicios que sellaron su reinado, se percibe el espíritu de arrepentimiento, de búsqueda implacable de Dios, de fe duradera y de un corazón que permanece divinamente exaltado. En la gran narrativa de la redención, la historia de David en la Biblia sirve como una lección atemporal del amor inquebrantable de Dios y la gracia interminable del hombre. Su vida nos recuerda que, en el centro de ella, aunque somos propensos a la locura y al pecado, si buscamos sinceramente lo divino, el perdón está a nuestro alcance. La historia de David atestigua el hecho de que a pesar de nuestras debilidades y deficiencias, todos somos capaces de transformarnos en agentes de Dios, corregir nuestros caminos, intensificar nuestra relación con lo divino y aprovechar la gracia divina. David se erige como un emblema de esperanza, un faro de luz en los tiempos perpetuamente oscuros de decadencia moral y pérdida espiritual. A medida que nos acercamos al final conmemorando la historia completa de David en la Biblia, es importante recordar que la vida de David fue un testimonio vivo de la misericordia y gracia de Dios. Su historia resuena a través de una eternidad, ofreciéndonos un guión profundo sobre cómo nosotros, dadas nuestras legítimas intenciones y fe, podemos orquestar una sinfonía de redención divina a partir de la cacofonía de los errores de la vida. A lo largo de los siglos transcurridos, la vida y la música de David han resonado perdurablemente entre los fieles, sirviendo como un recordatorio constante para que los mortales se esfuercen por alcanzar la divinidad, busquen consuelo en lo divino e imiten humildemente el amor y la fe que tenía por Dios. La historia de David, que brilla en las páginas de la Biblia, sirve como un thriller de futuros, una saga de éxito y fracaso, una piedra angular de la fe y un tributo a la resiliencia. Su vida es un profundo testimonio de creer, buscar, anhelar, susurrar y rugir hacia lo divino. Un viaje que todo individuo está destinado a emprender. La vida es tal que no se desarrolla en una dirección singular. Serpentea, se arremolina y a veces incluso se aleja bruscamente del precipicio. Tal era la vida de David en la Biblia, alguien que tropezó, pecó y sin embargo se levantó, brillando bajo la gracia del Todopoderoso. Eso es lo que hace de su vida, y especialmente de su forma de vivirla, un canon enciclopédico de inspiración piadosa, un testimonio de libro de texto para cada uno de nosotros de que incluso cuando las crueles manos del destino intentan suprimir tu crecimiento, lo divino siempre está ahí para elevarnos, guiarnos y devolvernos al camino de la redención. Arrojando luz sobre el enorme y laberíntico arco de la vida de David, entendemos que el hombre era solo un vehículo utilizado por lo divino para mostrar al mundo cómo los humanos comunes y corrientes podrían lograr hazañas extraordinarias si caminan por el camino justo, sin evertir, sin contaminación y desarrollándose. El verdadero genio de David en la Biblia residía no tanto en lo exitoso que tuvo, sino en cómo aceptó humildemente y se esforzó por corregir sus errores, aferrándose a su ancla, su fe inquebrantable en Dios. Al culminar nuestra narrativa, recordemos que el legado de David no proclama la majestad del hombre mismo, sino la supremacía indivisa de lo divino, de su amor interminable, perdón ilimitado y persecución implacable de sus hijos. La vida de David sigue siendo un testimonio abierto del hecho de que cuando nos inclinamos en los brazos de la fe, incluso cuando luchamos con nuestros pecados y defectos, lo divino no nos abandona. Su gracia fluye continuamente hacia nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra vida, llevándonos hacia un camino de redención, perdón y salvación. Arrojando luz sobre el enorme y laberíntico arco de la vida de David, entendemos que el hombre era solo un vehículo utilizado por lo divino para mostrar al mundo cómo los humanos comunes y corrientes podrían lograr hazañas extraordinarias si caminan por el camino justo, sin evertir, sin contaminación y desarrollándose. El verdadero genio de David en la Biblia residía no tanto en lo exitoso que tuvo, sino en cómo aceptó humildemente y se esforzó por corregir sus errores, aferrándose a su ancla, su fe inquebrantable en Dios,
Al culminar nuestra narrativa, recordemos que el legado de David no proclama la majestad del hombre mismo, sino la supremacía indivisa de lo divino, de su amor interminable, perdón ilimitado y persecución implacable de sus hijos. La vida de David sigue siendo un testimonio abierto del hecho de que cuando nos inclinamos en los brazos de la fe, incluso cuando luchamos con nuestros pecados y defectos, lo divino no nos abandona. Su gracia fluye continuamente hacia nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra vida, llevándonos hacia un camino de redención, perdón y salvación.